Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien en sus hogares, cada uno con sus familias, que sean esas familias unidas, bendecidas por el Señor. Quiero agradecer al Señor este momento, hermanos, que el Señor nos da para poder estar aquí con ustedes. Espero que, hermanos amados, todos los que nos reunamos, pues podamos ser edificados, ser bendecidos con esta hermosa palabra del Salmo capítulo 15. Dice así la Santa Escritura: en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Con este hermoso salmo quiero saludarles, quiero bendecirles y esperamos en Dios que el Señor nos bendiga, porque Dios es muy bueno y quiere bendecirnos. Vamos a orar. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, buena como es, poderosa como es, nos limpia, nos santifica. Te pedimos, amado Señor, que alimentes nuestro corazón hoy a través de tu palabra. Así como hemos alimentado nuestro cuerpo físico, ahora, Señor, estamos deseando ser alimentados con tu palabra. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Te pedimos, amado Señor, que hables a nuestro corazón y nos enseñes cuál es tu santa y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en tus manos me deposito para que seas tú quien nos bendiga y también aconseje. Bendice a las familias que ya se reunieron. Habla a cada uno de acuerdo a su edad, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo también a lo que ellos te han clamado. Por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues vamos hermanos míos, a introducirnos ya a este hermoso salmo. Este salmo que acabamos de dar lectura se compone de 5 versículos. Es un salmo de David y nos hace 2 preguntas el salmista. La primera pregunta es: ¿quién, Señor, habitará en tu tabernáculo? Y la siguiente pregunta dice: ¿quién morará en tu santo monte? Este salmo es un salmo litúrgico. Cuando los israelitas, cuando el pueblo del Señor entraba a la presencia de Dios en aquel tabernáculo que Jehová el Señor había dado como tarea a Moisés para que construyeran cuando ellos peregrinaban en el desierto, la Biblia dice en el Salmo 100: entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios, entrad por sus atrios con alabanza, por sus puertas dando gracias al Señor. Este hermoso salmo nos recuerda que ellos, como costumbre, tenían, respetaban, amaban al Señor, y cada vez que se presentaban para adorar en el tabernáculo, Moisés y los sacerdotes, en este caso era Aarón, pedían a Dios la intervención, la misericordia, pedían a Dios el clamor también
que el pueblo hacía, se lo presentaban a Dios para que el Señor les ayudara en su peregrinar, y en ese trayecto del peregrinaje Dios les dio el mandato de construir el tabernáculo. Y de allí en adelante tenían un lugar de adoración, tenían un lugar de relación con Dios, el hombre con Dios, el pueblo con Dios. Y entonces aquí en este salmo que estamos leyendo, meditando, nos habla acerca de la liturgia que se llevaba a cabo o de lo que Dios les estaba queriendo dar a comprender. Y respondiendo Dios a la pregunta de admisión, porque era una pregunta de admisión: ¿quién, Señor, podrá entrar en tu tabernáculo? ¿Quién podrá morar en el monte santo? Y el salmista, en el versículo 2, empieza a dar una lista de los requerimientos de aquellas personas que querían entrar al tabernáculo de Dios, al monte santo de Dios, a acercarse a Dios para adorarle, para venir a Él ante su presencia para una necesidad en especial. Y entonces hay ciertos requisitos desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Hay ciertos requisitos, es decir, hay 11 requisitos de aquellas personas que desean acercarse a Dios para ser escuchadas, para ser también adoradores, para ser aquellas personas que anhelen entrar a la presencia de Dios. Entonces, nosotros vamos a estar meditando en estos 11 requisitos, en estos 11 requerimientos que el Señor está diciendo aquí, para ver que en nuestra vida también es importante seguirlos, también es importante que los llevemos a cabo y que tratemos por todos los medios de acercarnos de esta manera santa, de esta actitud verdadera delante de nuestro Señor. El tabernáculo que aquí el versículo 1 nos menciona: Jehová, ¿quién entrará? ¿Quién, Señor, verdad, habitará? ¿Quién entrará en el monte, en el tabernáculo? Nos dice, y en el monte santo, constituyen una referencia al lugar donde descansaba el arca del pacto. Tanto en el tabernáculo como el monte santo eran lugares donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre preciosa de un corderito inmolado para limpiar y expiar sus propios pecados y las del pueblo. Y entonces el monte y el tabernáculo al que se refiere el versículo 1 nos indica el lugar de la morada de la presencia de Dios, donde descansaba el arca del pacto, donde estaban aquellos querubines que cubrían con sus alas aquella cajita llamada el arca del pacto, donde la presencia de Dios descendía para ministrar y para dar las leyes y los mandamientos. Esta arca del pacto pues significaba la misma presencia de nuestro Señor. De igual manera como los israelitas en el desierto se acercaban a Dios a través de Moisés, y Moisés con la sangre preciosa de un animalito, a Aarón entraba. Nosotros entramos a este monte santo, no hecho de manos ya, al tabernáculo, a la misma presencia de Dios. Ahora podemos entrar a la hora que querramos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos entrar por gracia a ese lugar, por gracia a ese lugar santo, a ese lugar que solamente Jesús
nos dio el camino para poder entrar a esa presencia donde habita Dios. Pues bien, ¿quién morará en tu monte santo? Dice el salmista. ¿Quién, Señor? ¿Quién podrá ser capaz de lograrlo? Porque antiguamente no era fácil. No era fácil, se necesitaba intermediarios, la sangre de un animalito y la presencia del sacerdote, el sumo sacerdote, que era Aarón. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, y con la preciosa sangre de Jesús nosotros podemos entrar. Entonces aquí, cuando vemos en el versículo 2 la respuesta divina del Señor, nos dan, ¿sí?, los requerimientos de la buena, de la santa voluntad de Dios para aquellos que desean acercarse a Él. Y esta respuesta divina nos revela la forma, la manera en la cual podemos entrar a la presencia del Señor, pero también nos revela que requiere una estrecha relación entre la persona que va a acercarse a Dios, pero también nos está hablando acerca de los requerimientos que el Señor pide, no solamente para con Él, sino de la persona, del oferente, que se acerca a Dios con la forma de tener no solamente una íntima intimidad, una íntima relación con Dios, sino también una relación con su prójimo, con los demás. Para tener esta estrecha relación que el Señor nos está pidiendo aquí en el versículo 2, que es el primer requerimiento que vamos a estar viendo ahorita, se necesita conducirnos a una vida correcta. Porque el versículo 2 dice, el que anda en integridad. ¿Sí? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces aquí ya hay varios requerimientos. El que anda en integridad, fíjense, primeramente es el primer requisito, la primera norma. El que anda en integridad. Dios llama a su pueblo a vivir moralmente en una forma recta. Dios está llamando a su pueblo, a la persona que quiera acercarse a Él, a que su vida debe de estar en una relación moral recta. Por eso dice íntegro, sin tacha. Y está hablando mucho acerca de la conducta del hombre en su moral, en lo que es ese hombre, en lo que es esa persona. El que anda en integridad, dice el primer requerimiento. Entonces vemos aquí que habla acerca de lo moral, de la conducta, de la forma como actúa. Ahora, vemos, hace justicia, dice el versículo. Y el que anda en integridad y hace justicia es el segundo requerimiento. Que hace justicia. Que hace justicia es el segundo. ¿Qué es entonces esta palabra que nosotros, verdad, tenemos que analizar? El que hace justicia. Fíjense, hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que la justicia de Dios es acerca de caminar en rectitud. Nos enseña que el que hace justicia es aquella persona que aborrece aquellos actos de violencia. La palabra justicia nos indica, o más bien estaba siendo usada en una forma jurídica. Antiguamente, esta palabra se refería a ser recto,
a tener razón. Una persona justa era una persona que necesitaba ser, que anduviera moralmente en rectitud. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que, hermanos amados, dice el Señor? Una persona que hace justicia. Y como esta palabra justicia se usa más jurídicamente, entonces, ¿dónde va a ser justicia? ¿Cómo debe de caminar esta persona en justicia? Hacer justicia es acerca de que nosotros podemos ayudar, bendecir a alguien que está siendo enjuiciado injustamente, a alguien que se le está levantando un falso testimonio, a alguien que no está siendo capaz de tener una defensa. Y entonces, ¿a qué vamos a esto? A que si una persona, siendo cristiana, anda en problemas de chisme, de levantar un falso testimonio, de hablar mal de su prójimo, de querer ganar a personas seguidores y por eso habla mal de alguien para ganarse la amistad de alguien, esa persona no está siendo una persona justa. Por lo tanto, no puede estar pensando entrar al tabernáculo de Dios, a la morada de Dios, porque Dios es santo. Entonces, una persona que hace justicia según aquí el original, nos está refiriendo a que se usa acerca de una demanda, acerca de un juicio que alguien pueda estar haciendo acerca de otra persona. Es que esa persona es así, es que este lugar es mejor que aquel, es que aquí me siento mejor porque allá hacen esto y hacen, o sea, está hablando mal de algo o de alguien, de algún lugar. Entonces esa persona no está viviendo en la justicia que Dios le está pidiendo y por eso sus oraciones pueden ser que sean estorbadas, porque aquí está hablando acerca de quién habitará en su tabernáculo y quién morará en su santo templo. Una persona íntegra, una persona que hace justicia. Pero si nosotros en nuestra conducta pareciera ser que somos justos, pero estamos malinterpretando un juicio, estamos aceptando un chisme, estamos hablando mal de un lugar o de una persona para ganar amistades, entonces no estamos siendo verdaderamente justos. Por eso es importante meditar, saber y vivir la palabra del Señor. Vamos a pasar al siguiente requisito y dice aquí, y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Fíjense, mis amados y queridos hermanos, en el profeta Isaías, capítulo 33, verso 15 al 17, yo les voy a leer esta cita. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece las ganancias de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír una propuesta sanguinaria. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Esa es una persona que anda en justicia. Isaías 33, 15 al 17. Entonces, nosotros tenemos que ver si andamos en esa justicia que Dios está requiriendo de la persona que quiere entrar a morar, de la persona que quiere entrar al tabernáculo de Dios
para hacer una ofrenda o para hacer una petición o para hacer una adoración. Necesitamos pues vivir bajo las normas del Señor. Fíjense, tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que aborrece las ganancias. Dice aquí el profeta, de violencia. ¿Cuántas personas matan por ganar un dinero? ¿Sí? Dice Isaías 33, verso 16. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. ¿Quién? La persona que anda en justicia. La persona que cierra sus ojos para no ver lo malo, la persona que cierra sus oídos para no escuchar un chisme, aquella persona que guarda su vida y hace justicia para poder estar viviendo en salvación y en bendición de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos queridos, mostrarnos fieles a Dios. Mostrarnos fieles a Dios, porque ¿cuántas veces hemos oído de personas que oran y oran y oran y no sucede nada? Preguntémonos, ¿mi oración está siendo agradable delante de Dios? ¿Estoy entrando a la morada de Dios? ¿Estoy entrando al lugar santo? ¿Estoy viviendo en justicia para con Dios y con mis semejantes? Porque muchas veces el cristiano se equivoca y piensa que tener una relación con Dios es suficiente sin tomar en cuenta la relación con su prójimo. Pero la Biblia nos habla acerca del mayor mandamiento. Jesús le dijo al pueblo de Israel, pero también nos habla a nosotros y nos dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mayor mandamiento de todos. Queremos entrar, hermanos, queremos ser oídos y que Dios responda a nuestra oración, nuestro clamor. Andemos en justicia y, como vimos, y no habla contra su prójimo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el texto. Dice así la Santa Escritura: y habla verdad en su corazón. Y habla verdad en su corazón. Entonces aquí podemos decir que llevamos, vamos a contar. La primera, ¿sí? Anda en integridad, que ya vimos, moralmente en rectitud, en sus acciones, en su forma de ser, en su carácter, en sus palabras. Hace justicia. El que no anda en chismes, el que no habla mal de su prójimo, el que no habla mal de alguien, el que no, hermanos, publica cosas que no son, el que se guarda, el que guarda su lengua para no hablar engaño, porque aquí el siguiente requisito dice: habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. No podemos, hermanos, estarnos engañando y querer aparentar algo que no lo es, porque nuestro corazón sabe cuando mentimos. Nuestro corazón sabe cuando estamos mintiendo, cuando estamos falseando una palabra, cuando estamos hablando una palabra incorrecta en relación a nuestro prójimo.
Y entonces estamos siendo injustos porque el Señor dice que si no amamos a nuestro prójimo que lo vemos, mucho menos vamos a amar a Dios que no lo vemos. ¿Cómo es posible que podamos decir que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano? Por eso es importante ser claros, ser sinceros, ser verdaderamente rectos. Pues el siguiente requisito habla acerca, en el versículo 3 al 4, nos dice: el que no calumnia con su lengua. Las palabras informan qué clase de relación tiene una persona con Dios. Ay, santo Dios, hermano querido. El que no calumnia con su lengua es el cuarto requisito. Calumniar con la lengua es levantar una ofensa mentirosa acerca de algo o de alguien. Acerca de, hermanos míos, ¿verdad? Porque no me cayó bien aquella persona, o porque ya no quiero estar en ese trabajo, o porque me cae mal mi jefe, o mi patrón, o la señora con quien trabajo. Voy a calumniarla, voy a hablar mal con mi lengua, voy a decir mal si esa persona al principio me ayudó. En mis más grandes necesidades, tu prójimo te ayudó. El lugar donde ahora ya no quiere usted estar, fue la que le ayudó. Fue la que le bendijo, fue la que la restauró, fue la que le dio motivación para continuar adelante. Fue la que le ha aconsejado tanto, y de momento, porque el diablo pone cosas en el corazón, calumnia con su lengua. O sea, nuestras palabras informan qué clase de relación tenemos con Dios, no con las personas. Si usted oye hablar mal a alguien de otra persona, seguramente de usted también va a hablar mal. Por eso es importante que si usted escucha algo que no le parece, mejor respondamos: no me lo diga. ¿Por qué no va y se lo dice usted a él o a ella? ¿Por qué no va y hace lo correcto? Porque yo me estoy contaminando al escucharle. Porque la Biblia vimos en Isaías 33, el que no oye cosas malas, el que cierra sus oídos para oír cosas malas. Entonces podemos decir: no me lo diga porque me estoy contaminando. ¿Qué está hablando? De esa persona que su relación con Dios es mal. Su relación con Dios no es buena. Y que no está entrando al lugar de santidad, porque si entrara al lugar donde habita Dios, tuviera el temor de Dios y le diera pesar hablar mal de algo o de alguien. Entonces tengamos cuidado, porque Dios que escucha todas nuestras palabras está atento a lo que nosotros expresamos. Amén. Pues bien, también nos dice: ni hace mal a su prójimo. No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahí ya empieza, ¿sí?, esta condición que nosotros la podemos llamar en la sociedad. Porque vivimos en este mundo y nos relacionamos con todo tipo de personas. A veces personas altivas, a veces personas humildes, a veces personas muy adineradas, muy pobres, personas muy preparadas, muy intelectuales, pero también con personas que no pudieron tener los recursos para una educación. Entonces aquí nos empieza a hablar acerca de las personas con las que nos relacionamos. Y es importante que nosotros tengamos cuidado.
A nosotras las mujeres nos gusta hablar mucho, platicar, tener muchas conversaciones. Pero debemos de cuidar nuestra vida porque en las muchas palabras sale, existe, podemos pecar. En las muchas palabras está el pecado. Entonces Dios nos dice que debemos refrenar nuestras palabras. Debemos de no hablar mal de nuestro prójimo, no admitir un reproche de nuestro vecino contra nuestro vecino. El versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. La actitud es la contraria, honrar a los que temen a Jehová. Honra al que merece honra. Honra a tu prójimo. Honra a tu vecino. Honra a tu esposo. Porque a veces hablamos mal. A veces el varón habla mal de su esposa. A veces la mujer habla mal de su esposo. Habla mal de su vecino. Habla mal de su prójimo. Porque tu esposo no solamente es tu esposo, es tu prójimo con el que tienes que tener una relación de amistad, porque de acuerdo a la relación que el esposo tenga con su esposa o la esposa con el esposo es la relación que tenemos con Dios. Porque es tu prójimo más cercano con tus hijos, es tu prójimo más cercano con tus padres, es tu prójimo más cercano. Pero si somos cristianos y que estamos queriendo entrar al tabernáculo donde está Dios para ser escuchados, para que nuestras oraciones sean respondidas, estamos viendo entonces los requisitos para poder morar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es en una rectitud, en una santidad, en algo tan esplendoroso. Por eso es importante el verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero también dice: pero honra a los que temen a Jehová. Honrar a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová, a los que tú estás viendo que se están esforzando, que no son perfectos y que cometemos errores, pero anhelamos cada día servir al Señor. Honra a esas personas, honra a tus líderes, honra a tu esposo, honra a tu esposa, si ellos son temerosos del Señor, si ellos son gente que sirve a Dios de alguna manera. Hónralo, hónralo. Por eso hay consejeros. No hables las cosas nada más a cualquier gente. Fíjense, también la Biblia dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Sí? El versículo siguiente: el que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia, dice el verso 4, pero estamos viendo los requisitos. Entonces aquí ya vamos con el 9º requisito. El que aún jurando, aún para hacerse daño, no por eso cambia. No podemos ser gente fluctuante. En unos salmos anteriores vimos acerca de esto, que Dios no puede confiar en alguien que es fluctuante. Porque si usted es fluctuante en un lugar, va a ser fluctuante en todos los lugares donde usted esté. Si usted es de doble ánimo, en un lugar va a ser de doble ánimo en todas sus decisiones de la vida. Y Dios no puede confiar en usted. Dios no va a confiar en una persona que no sea madura, que no sea
fiel, que no sea una persona temerosa de sus mandatos, de su palabra. Dios no puede confiar en alguien así. Por eso vemos que muchos se levantan con algún servicio al Señor, con algún ministerio, pero a causa de que no tienen una buena relación con sus semejantes, con su prójimo, mucho menos lo pueden tener con Dios. Por lo tanto, no podrán entrar a la morada de Dios y sus oraciones serán estorbadas. Y el ministerio que Dios habría querido depositar en sus manos se opacará, se vendrá abajo. Nunca podrán salir de nada, hermanos. ¿Por qué? Porque no están honrando a los que temen a Jehová, porque dice aquí, porque admite reproche contra su prójimo, porque hace mal a su prójimo, porque su relación que tenga con su prójimo es la relación que tiene con Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. La Biblia nos enseña lo hermoso y maravilloso que es estos requisitos. Son como aquellos estándares que Dios está pidiendo de un pueblo santo, de un pueblo, de una forma de vivir que se distinga a la manera que vive una persona que no conoce ni teme a Dios. Por eso la Biblia dice que habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una gran distinción, hay una gran diferencia, porque nosotros, aunque vivimos en esta sociedad llena de maldad, debemos de distinguirnos. Debemos de vivir de una manera justa y verdadera, como Dios así lo está ordenando en su palabra. La Biblia nos dice en Marcos 12:31, que les leí, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este, dijo el Señor. No hay otro mandamiento mayor. Si queremos nosotros agradar a Dios, nuestra relación con nuestro prójimo será la bandera de identificación que tendremos para que alguien sepa cómo está nuestra relación con Dios. Nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben ser dominados por el Espíritu Santo de nuestro Señor, para que nosotros seamos gente justa. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 5 nos dice: quien su dinero no dio a usura. ¿Sí? Dios estaba en contra de la práctica que se hacía de cobrar interés. Un interés excesivo era la usura. Recuerden en el tiempo de Nehemías, de Esdras, cuando este hombre Nehemías regresa para reconstruir aquellos muros, aquella ciudad que había sido devastada, su corazón se afligió y empezó a reconstruir con otros muchos que le ayudaron. Pero más se afligió cuando vio que la ley de Dios había sido descuidada y que los judíos que habían estado allí en ese pueblo que había quedado destruido se habían emparentado con mujeres extranjeras, y que aún los pobres, los necesitados, se daban como esclavos porque ya no había dinero, y para poder comer se daban como esclavos, y sus hermanos los tomaban como esclavos. Aparte de ellos, de eso, prestaban dinero con intereses excesivos.
y empobrecían más a los que allí se habían quedado para sacar ganancias deshonestas. Hacían préstamos y cobraban intereses excesivos. Fíjense, aquí el Salmo nos está diciendo quien su dinero no dio a usura. Dios estaba en contra de esta práctica judía de cobrar interés excesivo o de sacar ganancias sobre los préstamos de los judíos necesitados. Vamos a leer Éxodo capítulo 22, verso 25, nada más así como referencia rápidamente. Éxodo 22, 25. Déjenme, les leo este versículo y dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como el logrero, ni le impondrás usura. Vean, cuando prestares, o sea, Dios estaba diciendo que lo deshonesto era cobrar un interés excesivo. Dios estaba aquí hablando acerca de que cuando se prestare dinero a uno del pueblo del Señor, al que estuviera muy pobre, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura, o sea, interés. Préstale, decía el Señor. El que te pida prestado, préstale. El que te diga, dame tu ropa, no le des solamente eso, sino dale también tu capa. Al pobre, al necesitado. Pero también el Señor, fíjense que Dios no es que estaba prohibiéndolo en su totalidad, sino estaba en contra de aquella persona que cobraba intereses excesivos. Dios dice que estaba permitido cobrar interés cuando se hacía un préstamo. ¿A quiénes? Vamos a leer Deuteronomio 23:20. ¿A quiénes se puede cobrar interés? Deuteronomio, creo que les dije 23:20. Déjenme le checo. 23:20, sí. Dice así la palabra santa del Señor: del extranjero podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. ¿A quiénes sí podríamos prestar con interés? Al extranjero. Mas de tu hermano no lo exigirás. Porque hay gente pobre, hay gente en realidad que se encuentra con una necesidad grande en su economía y es honrado y es honesto y es trabajador. Bueno, pues antes de prestarle, si yo veo que tiene estas características: honrado, honesto, trabajador, que cumple su palabra, que ama a Dios, que teme a Dios y es mi hermano en Cristo, le voy a prestar sin cobrarle un interés, porque sé cómo es esa persona. Pero si yo sé que esa persona es deshonesta, es un poco negligente, es mentiroso o mentirosa, es una persona que no teme a Dios, que no ama a Dios, pues cuando venga a pedirme algo y conozco sus antecedentes, yo sabré si se lo presto o mejor se lo regalo, porque sé que quizá no me va a poder pagar. Y entonces, para salir de pleitos con esa persona, pues mejor o se lo niego o le digo por qué motivo no se lo quiero prestar, o simplemente no le suplo toda su necesidad quizá, pero le doy
algo que yo sepa que no me va a agraviar en mis propios intereses. Entonces aquí Dios estaba diciendo que el interés estaba permitido por razones de negocios a los extranjeros, siempre y cuando no fuera exorbitante ese interés. Vamos a leerlo en Proverbios 28, verso 8. Dice así la santa y hermosa escritura. Proverbios 28, 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Es decir, que si usted cobra un interés, está permitido. Siempre y cuando usted piense compadecerse de aquella persona pobre para bendecirle. ¿Sí me explico? Dios dice que podemos cobrar un interés al extranjero sin estar usando un extravío en cobrar algo excesivo. Y si yo voy a cobrar un pequeño interés es porque voy a pensar en el pobre, en ayudar al necesitado, en ayudar al que yo veo que necesita comer o un par de zapatos o un suéter o un alimento. Para eso, porque Dios siempre está preocupado por el pobre. Dios siempre está preocupado por el pobre, por el huérfano, por la viuda. Dios dice que Él es el padre de huérfanos. Él es su Señor. Así que mi amado hermano y hermana, hoy, ¿verdad? Estamos ya a punto de culminar porque ya estamos en el verso 5. Y nos dice el Señor, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Sí? Admitió una palabra, hermanos amados, que fuera a empobrecer más a esa persona. Ni contra el inocente admite algo perverso, algo malo, ¿sí? Algo que le destruya al inocente. La Biblia nos prohíbe, hermanos amados, admitir, aceptar una acusación de alguien que es inocente. Si no sabemos bien las cosas, es mejor cerrar el pico y decirle, Señor, no permitas que yo hable de más porque puedo estar pecando contra ti. Y entonces pecar contra el Señor es no poder entrar a la morada de Dios, es no poder entrar al tabernáculo de Dios. Y por eso nuestras oraciones pueden estar teniendo, ¿qué? Interrupción. Nuestras oraciones quizá por eso pueden estar siendo estorbadas. Porque nosotros quizá pensemos que porque llevamos una Biblia bajo el brazo, pero no tenemos estos requisitos, estamos haciendo algo mal delante del Señor y queremos que Dios nos responda, pero no nos llevamos bien con el prójimo. Nuestra relación con los demás es alterada a causa de nuestras palabras, de nuestra conducta, de nuestros señalamientos. Y entonces el Señor dice, ¿cómo es que quieres que yo te bendiga si tú no tienes una buena relación con tu hermano, con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo, con tu pastor, con tu amigo, con tu patrón, con tu vecino? Recuerden, la relación que tengamos con nuestros semejantes, ira, contienda, pleito, es la relación que tengamos con Dios. Si no estamos bien con alguien, no podremos estar bien con Dios.
La Biblia nos enseña ya, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues los requerimientos, el estándar de Dios, lo que Dios nos está requiriendo. Si nosotros no vivimos de acuerdo a ese estándar, pues no podemos, hermanos míos, estar bien con el Señor. Es muy importante entonces que, resumiendo, ¿verdad?, veamos cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos queriendo entrar a ese lugar santo, a ese monte santo, a ese monte de santidad que el Señor nos pide. ¿Cómo estamos? Porque sí, vivimos en este mundo lleno de maldad, de pecado y de muchas cosas, pero nuestra vida tiene que distinguirse por la palabra que Dios quiere que vivamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el Salmo 15. En breve, en cortas palabras, aplicándolo a nuestra vida, fue para ayer, es para hoy y será para mañana. Porque la palabra de Dios permanece para siempre en el corazón de aquel que ama, que quiere ser hijo de Dios y quiere entrar, como dice aquí el versículo: Señor, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién, Señor? Ya vimos los requerimientos, el estándar de Dios, lo que Dios pide de su pueblo. Oremos al Señor para ser cada día más como Él. Oremos al Señor para ser cada día y vivir como Él desea que vivamos. En su palabra, en sus mandatos. Es difícil porque nuestra vida no está acostumbrada a vivir en santidad. Pero el Señor nos ha dado su poder a través del Espíritu Santo para poder dominar el pecado, la carne y el mundo en nuestra vida. Con esto quiero dejarles y que el Señor bendiga nuestra vida, bendiga nuestro corazón, bendiga nuestro hogar y esforcémonos el día de mañana un poquito más para ser un poquito más perfectos delante de Dios, porque Cristo viene pronto y la iglesia de Dios dice amén. Cristo, ven, Señor Jesús. Amén. Lo estamos esperando. Esperamos la venida de Jesús. Dios los bendiga a todos, hermano. Mi deseo es que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos guarde. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. La verdad, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos. No podríamos vivir sin ti, Señor. Tampoco podremos estar, Señor, dominando nuestra vida sin ti. Siéntate en el trono de nuestro corazón y que la mente de Jesús esté en nosotros. Amo a mis hermanos en Cristo Jesús. Amo a mis vecinos. Amo a mis semejantes. Amo aún a mis enemigos. Y oro por ellos, Señor, para que los salves. Ayúdanos a ser como tú. Toma más de nosotros y danos más de ti. En el precioso nombre de Jesús. Si alguno estuviera enfermo físicamente o espiritualmente, yo te pido, Señor, que tú le sanes. Sana su corazón y no permitas que el contagio llegue a nuestra vida. No permitas, Señor, que ningún pensamiento malvado llegue a nuestra vida en contra de nuestras cabezas, de nuestros líderes, de nuestros jefes, de nuestros patrones, de algún lugar donde nos hemos, Señor, alimentado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Confesamos victoria, salvación y sanidad en nuestros cuerpos.
Alabanza al Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, mis queridos y amados hermanos en Cristo Jesús. Próximamente el Salmo 16. Bendiciones. Bye.